El término justicia se puede analizar desde múltiples perspectivas. Entendida como una virtud, ha sido estudiada por la filosofía desde la Grecia antigua. La justicia implica el reconocimiento de lo que se estima justo y bueno por una sociedad determinada. Este reconocimiento, desde la creación del Estado moderno, se encuentra en manos de éste. La forma en la que el Estado reconoce la justicia es a través de la creación de normas jurídicas que ordenan la vida en sociedad, y la forma en la que garantiza estas es a través de procedimientos de impartición de justicia. Así, principalmente es a través del Poder Judicial que le da solución a los conflictos de carácter legal. En la Constitución de Cádiz de 1812 se decretaba la potestad exclusiva para los tribunales de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales. También se creaba un Supremo Tribunal de Justicia, que entre otras cualidades se encargaba de dirimir todas las competencias de las audiencias en todo el territorio español, oír las dudas de los demás tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, consultándolo con el rey, y examinar las listas de las causas civiles y criminales que deben remitirle a las audiencias para promover la pronta administración de justicia. Asimismo, se determina que las causas civiles y criminales se resolverán dentro del territorio de cada audiencia. La Constitución gaditana también daba la oportunidad a los españoles de solucionar sus diferencias por medio de jueces árbitros, elegidos por ambas partes en lo relativo a las causas civiles. Respecto de las causas criminales, delegaba al Ministerio de las Leyes la administración de justicia en la materia, de manera que el proceso se formara con brevedad y sin vicios, con la finalidad de que los delitos fueran prontamente castigados. En el mismo orden de ideas, se establecían ciertos principios a los que el proceso de las causas criminales debería ceñirse. Podemos mencionar, por ejemplo, el derecho que señalan a que a ningún español se le podía aprehender sin que precediera información sumaria del hecho y que solo procedía el embargo de bienes para aquellos delitos que llevaran consigo responsabilidad pecuniaria. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, o Constitución de Apatzingán de 1814, instauraba un Supremo Tribunal de Justicia compuesto de 5 individuos y al que se le daría el tratamiento de alteza. Entre sus funciones se encontraban conocer de los recursos de los tribunales eclesiásticos, aprobar o revocar las sentencias de muerte y destierro, y conocer de las causas civiles y criminales, ya sea en segunda o tercera instancia, según lo determinaran las leyes. Cabe señalar que las sentencias del Supremo Tribunal de Justicia se remitían al Supremo Gobierno para que éste las hiciera ejecutar. La Constitución de Apatzingán también creaba juzgados inferiores que tendrían las mismas funciones que los subdelegados del antiguo gobierno y cuyos miembros, que tendrían una duración de 3 años en el cargo, serían designados por el Supremo Gobierno a propuesta de los intendentes de provincia. El Tribunal de Residencia era otro órgano componente del sistema de impartición de justicia que la Constitución de Apatzingán implantaba. Este tribunal, compuesto por 7 jueces, conocería de las causas pertenecientes a los individuos del Congreso, a los del Supremo Gobierno y a los del Supremo Tribunal de Justicia, debiendo resolver sus juicios en el plazo de 3 meses y remitir las sentencias que pronunciara al Supremo Gobierno para que las publicara e hiciera ejecutar. Tras la consumación de la Guerra de Independencia de México, se expidió la Constitución Federal de 1824, texto constitucional en el que ya se contemplaba un capítulo específico del Poder Judicial de la Federación, en el que se indicaba que éste residiría en una Corte Suprema de Justicia, tribunales de circuito y juzgados de distrito. La Suprema Corte de Justicia se compondría de 11 ministros distribuidos en 3 salas. Dentro de sus atribuciones encontramos el conocer de las diferencias que existieren entre estados de la Federación, dirimir competencias entre los tribunales de la Federación, entre estos y los de los estados, y las que se muevan entre los de un estado y los de otro, entre otras. Por su parte,
Los tribunales de circuito se componían de un juez letrado y un promotor fiscal, nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta interna de la Corte Suprema. Tenían como atribuciones conocer de las causas de almirantazgo, presas de mar y tierra, crímenes cometidos en alta mar, ofensas contra los Estados Unidos mexicanos, causas civiles cuyo valor fuera mayor a los 500 pesos y aquellas en que la Federación esté interesada. La Constitución Federal dividía el territorio nacional en cierto número de distritos y en cada uno de estos había un juzgado compuesto por un juez letrado y que tenía como atribución conocer, sin apelación de todas las causas civiles en que estuviera interesada la Federación y cuyo valor no excediera los 500 pesos y en primera instancia, de todos los casos en que deban conocer en segunda los tribunales de circuito. Agradecemos al auditorio que nos vean en este programa hoy dedicado a la justicia, que es justo para ti, de esta serie de los valores constitucionales, tus valores. Tenemos hoy aquí en cabina a dos especialistas en el tema. Primero, Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de aquí de la UNAM. Así que bienvenido, Miguel. Gracias, es un gusto estar aquí. Y Pedro Salazar, también investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Así que muchas gracias a los dos. Gracias a ti por la invitación, Mario. Y bueno, recordamos al auditorio que pueden llamar aquí a cabina a los teléfonos 56 22 87 18 y 56 22 87 42 para enriquecer pues los comentarios, y pueden dejar en estos teléfonos un correo de voz. También nos pueden buscar en la página de internet mirador@coaed.unam.mx, perdón, el correo electrónico, y en la página de internet mirador.coaed.unam.mx. Bueno, es un tema, yo diría que muy grande, muy amplio, hablar de la justicia, pero ya nos adelanta aquí la cápsula, pues un poco el tema en el que nos tendríamos que centrar, me parece a mí, para no dispersarnos demasiado. Siempre ha existido una aspiración de justicia, sin embargo, podemos hoy ver que siempre ha acompañado el derecho, estas ideas, estas aspiraciones de justicia, que hoy pensamos son más o menos justas, ¿no? El derecho siempre ha tendido a buscar esto, pero hoy en las constituciones, también hablamos de la historia de las constituciones a partir del siglo XVIII, pues establecen lo que también se decía en la cápsula, pues es el Estado el que tiene este monopolio de la administración de justicia. La primera pregunta que yo haría es ¿por qué es el Estado el que puede impartir justicia en un Estado de Derecho y no las personas, Miguel? Bueno, yo creo que la cápsula nos da una pista interesante, Mario, para entender las complejidades y los vericuetos del tema. En primer término, nos decía, y tú hacías referencia en tu comentario a eso, que la justicia es una aspiración, es un valor, es algo que consideramos que debemos de tender hacia el logro de la justicia. Sin embargo, en las sociedades actuales, sociedades enormemente plurales, pues saber qué es lo justo y qué es lo injusto no es fácil, porque lo que puede ser correcto para unos puede ser incorrecto para otros. El alcance de una libertad o de un principio de igualdad para unos pues puede chocar con las ideas de otros. De tal suerte que en la cápsula ya nos dan la pista de que una primera forma de institucionalizar la justicia es crear normas jurídicas. Es decir, poner por escrito un ámbito de derechos y libertades dentro de cuyo marco podamos todos tener una referencia para caminar hacia lo que consideramos que puede ser una sociedad justa o una vida justa, porque hay una dimensión colectiva, pero a la vez hay una dimensión individual de la justicia. Podemos trabajar para construir una sociedad justa, o podemos trabajar para tener una vida que valga la pena vivir, una vida que introyecte este valor y este principio de la justicia. Por otra parte está la dimensión institucional a la que tú te refieres muy bien, en donde el Estado crea tribunales
El Estado crea una serie de órganos encargados, pues desde la investigación de los delitos, que tiene que ver con la justicia en sentido amplio, hasta nuestra Suprema Corte, donde se toman las decisiones, digamos, finales en el ámbito interno del Estado mexicano. Y hay una serie de jurisdicciones en distintas materias. Hay tribunales laborales, hay tribunales agrarios, hay tribunales penales, civiles, que tienen que ver con divorcios, con arrendamientos, con compraventas. Y esta dimensión institucional también nos sirve porque nos permite no hablar de la justicia en abstracto, y ni siquiera a nivel puramente normativo, sino nos permite aterrizar ese gran valor en el caso concreto, en el caso a caso, que finalmente es el que viene a determinar la vida de las personas y la suerte que tenga la existencia de cada uno. Entonces, podremos pensar que la justicia parte, por lo menos es esta idea moderna, o desde el Estado, que existan normas, ¿no? Primero, que si ya está escrito, pues tal vez los ciudadanos sabemos a qué atenernos, y lo que seguiría es el cumplimiento de esta norma. Pero también hablamos del contenido en sí mismo de la norma. Pedro, ¿cuándo podemos pensar si es que puede haber un tipo de reglas o de principios que debe contener la ley para que sea más o menos justa? Yo creo que sí, Mario. Yo creo que la pregunta es muy interesante. A ver, en principio, nosotros desde una perspectiva muy formalista, muy de abogados, podríamos decir que la justicia depende de la observancia y la estricta aplicación de la norma, de la ley que existe. Esa es una visión, digamos, que circunscribe el concepto de justicia al ámbito de lo legal. Y desde esta perspectiva será justo todo aquel comportamiento que haga efectiva la norma, que la cumpla, que la observe. Pero en realidad uno puede también tener una visión externa a un ordenamiento jurídico y preguntarse si el contenido de las normas de ese ordenamiento jurídico corresponden o no a ciertos criterios de justicia que pueden estar, digamos, construidos desde una cierta perspectiva filosófica, desde una cierta perspectiva social, incluso desde una cierta visión del mundo social individual. Es decir, nosotros podemos adoptar una postura crítica frente al derecho, precisamente utilizando como criterio eso que llamamos justicia. Pongo un ejemplo muy concreto. En la Constitución mexicana vigente al día de hoy existe una figura como el arraigo, que le permite a las autoridades de policía, pues prácticamente secuestrar a un ciudadano o una ciudadana, retenerlo durante un periodo muy amplio de tiempo, casi 3 meses si no me equivoco, no porque se le acuse de algo en concreto, sino porque se le va a investigar para ver si se le va a acusar. Bueno, esa norma es una norma que es constitucional, que es legal, que es vigente, pero que desde mi perspectiva es una norma injusta, porque no corresponde a un modelo constitucional inspirado por los criterios que a mi juicio deben de servir como parámetro para valorar la justicia de un ordenamiento, que es eso que llamamos derechos humanos. En la modernidad, en el mundo contemporáneo, me parece que podemos decir que los derechos humanos, los derechos de las personas, son el parámetro que permite determinar si el conjunto de normas de un Estado determinado es justo o no. Un Estado en el cual existe una legalidad inspirada en una lógica autoritaria, totalitaria, en la que los derechos y su violación está permitida por las propias normas legales, pues será un Estado con una cierta ordenación jurídica y constitucional, pero me parece que será un Estado injusto. Es decir, el contenido de sus normas no superará el parámetro de valoración de justicia que predomina en la modernidad, que, lo vuelvo a decir, son los derechos humanos. Cada vez que se restringen de esta forma los derechos, me parece que el argumento que se utiliza para hacerlo es el bien común o el interés general, algo tan ambiguo como eso, y se piensa que la restricción, por ejemplo, de la libertad de estas personas, que el ejemplo que tú pones, del arraigo, va a tener un beneficio para el resto de la gente. Así que no importa, parecería, que estas personas estén sufriendo una violación a un derecho. ¿Cuál podría ser el contraargumento contra esta idea, que yo creo que es lo que está de fondo en este artículo 16 constitucional? Bueno, yo creo que evidentemente en los regímenes autoritarios, en las dictaduras, siempre se apela a estos conceptos abstractos del interés general o de la protección del orden público, de la protección de la moral o incluso de las buenas costumbres, términos que por cierto están todavía en nuestra legislación civil vigente. Pero lo cierto es que si queremos construir algo que se parezca a la justicia, tenemos que respetar la vida de cada uno.
Ya lo dijo Kant, nosotros no somos medios para lograr ningún objetivo que nos sea ajeno. Los seres humanos, todos y cada uno de ellos, estamos investidos del principio de dignidad, que significa que somos fines de nosotros mismos, y en esa medida se nos tienen que respetar los derechos individualmente considerados. Los objetivos que se proponga la sociedad, los objetivos que tengan que propender al bien común o al incremento del bienestar, están muy bien, pero siempre y cuando no afecten los derechos humanos, porque al conculcar los derechos humanos violamos este principio de dignidad y construimos una sociedad que puede ser mejor para algunos, pero que se basará sobre la opresión de unos cuantos. La historia nos ha demostrado que es una mala apuesta, de hecho es una muy mala apuesta. El condicionar el bienestar de unos a la opresión de otros, pues no da el mejor resultado. La ventaja de los derechos, y por eso es que me parece que el comentario de Pedro es tan atinado al subrayar este vínculo entre derechos y justicia en la modernidad, la ventaja de los derechos es que nos permite a cada uno de nosotros trazar la ruta de nuestra propia vida. Es decir, no que nos lo impongan. Los derechos, ¿qué hacen al final del día? Los derechos nos dan un marco de convivencia pacífica inspirada en dos grandes valores, la libertad y la igualdad. Entonces, cuando nosotros podemos convivir con los demás con libertad, significa que podemos hablar con libertad, significa que podemos publicar cosas, significa que podemos circular libremente, significa que podemos expresar nuestras ideas, en fin, es un ámbito que nos permite ser plenamente humanos, para recuperar esta idea. Y la igualdad, que es el otro gran valor del constitucionalismo, que nos permite no ser discriminados, nos permite ser tomados en cuenta como sujetos idénticamente iguales para efectos del goce, disfrute y garantía de los propios derechos. Y esto es algo absolutamente, me parece, esencial si queremos caminar hacia un estado de justicia, precisamente. Bueno, es curioso, ahora que veíamos el video, el comentario de Pedro, que el auditorio no escuchó, pero eran puros hombres en aquellos redactores de la Constitución de 1814. Pudieron haber creado normas muy justas, pero carecía tal vez, ahora lo vemos después de 200 años, de representación ciertos grupos, en este caso las mujeres, pero podremos pensar, pues tampoco estaban representados los indígenas. Entonces, un poco conectándolo con las ideas que ustedes están comentando, la igualdad está muy vinculada con la justicia, pero también la igualdad ha sido también una construcción, ¿no?, cada vez más fina, digámoslo así, donde se han ido ampliando este grupo de personas que consideramos iguales. ¿Cómo podemos pensar esto en la actualidad? ¿Hemos llegado ya a este fin de la historia o fin de la idea de la igualdad, o se siguen sumando sujetos a este conjunto? Yo creo que es muy interesante si lo vemos en dos dimensiones, porque por un lado esto nos habla de la fuerza expansiva de la agenda de los derechos. Es decir, la agenda de la igualdad es una agenda que no está definida en un solo momento histórico y que no se refiere al conjunto de sujetos que en un cierto contexto se considera titulares de derechos. No hay que olvidar que en realidad lo que sucede en la historia de las sociedades es que la titularidad de los derechos ha estado circunscrita a grupos pequeños que posteriormente se han ido ampliando. Y esa fuerza expansiva es la que permite que hoy no consideremos justa una asamblea en la cual no tengan presencia, por ejemplo, las mujeres, y tampoco consideremos justa una decisión que afecte a un grupo de personas pertenecientes a una comunidad indígena sin tomar en cuenta su opinión, sin escucharla. Es decir, la idea de la igualdad es una idea expansiva desde el punto de vista de la identificación de los sujetos que consideramos titulares de derechos. En la medida en la que ampliamos ese conjunto, estamos expandiendo el potencial de la libertad, de la igualdad, perdón. Pero otro dato muy interesante que tiene que ver con la igualdad y con lo que decía Miguel Carbonell, si nosotros miramos a nuestra Constitución, veremos que el horizonte de igualdad, el ideal de igualdad, también pasa por el lado de la igualdad social, es decir, hay una aspiración constitucional que nos dice que la sociedad mexicana será justa cuando no existan
las condiciones de indigencia, de pobreza, de marginación que tenemos hoy en día. Y ese expediente está contenido también en otro catálogo de derechos humanos vinculados con la idea de igualdad, que son los derechos sociales, que son los derechos que tienen que ver con la educación, con el trabajo, con la salud, con la vivienda, incluso con el medio ambiente sano, y que son un conjunto de derechos que deben de ser exigibles y no solamente una aspiración, digamos, una aspiración política del Estado, que deben de ser efectivos, y sin su garantía es imposible visualizar el ideal de una sociedad justa. Entonces me parece que libertad, igualdad entendida como no discriminación, claro, e igualdad sustantiva son, digamos, los parámetros de la justicia en el México, ya no digo en las sociedades contemporáneas, en el México de hoy. Bueno, vamos a ver una entrevista con Juan Carlos Gutiérrez que nos habla sobre este tema. Creo que la justicia es un principio fundamental que subyace a todo el contenido de los derechos humanos. Desde todo el proceso de la construcción constitucional, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y previo, desde la Declaración Francesa, siempre el planteamiento central ha sido que se pueda ir constitucionalizando un concepto de igualdad y de justicia. La relación entre el principio de igualdad con el de justicia es fundamental. La igualdad en el acceso a la justicia como un elemento central de cualquier modelo constitucional y de cualquier Estado democrático. Desde la Declaración Francesa es cuando se empiezan a plantear los principios centrales del modelo de Estado social de derecho, y es en ese uno de los pilares el concepto de acceso a la justicia como criterio central del Estado, la capacidad, por ejemplo, de la existencia de la ley previa para poder juzgar, la capacidad de la igualdad en el acceso a la justicia. Estos elementos configuran el concepto de justicia que hoy están plasmados, y evidentemente en el modelo constitucional mexicano han estado plasmados desde la Constitución del 17 y hoy la Constitución que incorpora los derechos humanos en nuestro artículo primero, es la Constitución del año 2011, la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Es un elemento entonces muy importante. La justicia es más un principio que permite interpretar el modelo constitucional de cualquier Estado democrático, y a mayor acceso a la justicia, a mayor capacidad de que el Estado permita a los ciudadanos una justicia con condiciones de igualdad, es más garante el concepto de Estado social de derecho. Bueno, estamos hablando de la justicia como un valor constitucional. Encontramos que estos principios, igualdad, justicia, tal vez democracia, todo está en la Constitución, pero luego encontramos una serie de legislación que podríamos criticar y que nos parece injusto, incluso en la Constitución, como ya decías, Pedro, acerca del arraigo. ¿Cómo podemos entonces entender que estos valores que decimos que no son solo aspiraciones, parece que no filtran, ¿no? Parece que no llega al resto de la legislación y que no acabamos de ser o de tener un orden jurídico justo? Miguel. Bueno, es que el sistema jurídico, no solamente en México, sino en el mundo democrático, en el mundo moderno, se va construyendo por una serie de pasos, por una serie de eslabones, que es como una cadena que va desarrollando el sistema jurídico, insisto, en nuestro país y en otros, y hay que aterrizar los grandes principios. Las constituciones contienen las grandes decisiones de una comunidad política, los grandes trazos, los grandes objetivos. Ahora, obviamente, por ser las cuestiones más generales, pues están enunciadas de manera muy amplia, y eso se tiene que detallar ¿en dónde? Pues en una ley, en reglamentos, se tiene que aplicar en el día a día, en sentencias, en resoluciones de tribunales, etcétera. Y ahí es donde podemos, evidentemente, y en la práctica se da pues también cotidianamente, este desvarío que tú señalas, este vacío, en donde no hay continuidad entre esas grandes declaraciones y lo que luego vemos en la práctica, ya sea en términos legislativos, de política pública o jurisdiccionales.
Y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Pero para eso también el constitucionalismo nos da respuestas. Nos da respuestas a través de los recursos que existen, a través de las impugnaciones ante la Suprema Corte, a través de los recursos ante los tribunales internacionales incluso, claro, que nos permiten ir subsanando estos vacíos o estas contradicciones que pueden existir. Entonces pensamos que al final nos tendríamos que ajustar, ¿no?, a estos grandes principios que tal vez no todos entienden. O que tal vez no están del todo definidos. Vemos algunas siempre sentencias de la Corte, muchas son loables, algunas son criticables. ¿Esto por qué se presta tanto a diferentes interpretaciones? Pedro, hace un momento criticábamos algún caso concreto, ¿no?, una mujer indígena que al final sufre violaciones a derechos. ¿Qué es lo que tendría que hacer la Corte o el Poder Judicial para cumplir con este tipo de principios? Bueno, a ver, yo lo primero que diría es que si miramos a la realidad mexicana desde el mirador de la Constitución vigente, nuestra sociedad es profundamente injusta. Eso es lo primero que hay que decir. La realidad social en México no corresponde a las promesas de derechos que la Constitución nos dice, digamos, que deben de caracterizar nuestra vida cotidiana. Y ese es un dato importante. Es decir, existe una enorme distancia entre el catálogo de derechos constitucionales y la realidad en la que viven la mayoría de las personas en el país. Y ahí, como dice Miguel, lo que pasa es que falla el andamiaje legislativo, falla el andamiaje sobre todo, yo diría, de las políticas públicas que son necesarias para convertir los derechos en realidades cotidianas, y cuando además fallan estas dos instancias, muchas veces también se equivoca el Poder Judicial, que debería de ser la instancia que está ahí para llamar la atención cuando los otros poderes no hacen su tarea o la hacen mal, y para corregir esos errores. Bueno, estas fallas en las distintas niveles e instituciones del Estado, pues se traducen en los hechos en una distancia, como ya decía, entre lo que la Constitución promete y la realidad indica. Y tú me preguntas que, bueno, ¿por qué hay tanta disputa en la interpretación de lo que la Constitución contiene? Bueno, yo creo que eso se debe a distintas explicaciones. Una de ellas es inevitable. Los conceptos vinculados con el derecho y sobre todo con los derechos son objetos de controversias y de disputas de interpretación, sobre todo cuando los miramos a la luz de casos concretos. Es normal y es común que a la hora de aplicar las normas sea necesario realizar un ejercicio de interpretación para identificar el significado preciso de las mismas en el caso concreto. Pero hay algo más en el caso de la Constitución mexicana, que más allá de esta característica que es inevitable en todos los ordenamientos, nuestra Constitución es particularmente confusa y nuestra Constitución es muy desafortunada desde el punto de vista de su desorden y desde el punto de vista de su contenido. Hemos construido con los años una norma constitucional muy difícil de comprender, inaccesible incluso a veces para los expertos. Y yo creo que ese es uno de los defectos constitucionales más serios que tenemos y una de las causas de esta disputa por el sentido, el significado, el contenido de la Constitución. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con nuestra discusión. Nacido en la Ciudad de México en el año de 1939, José Emilio Pacheco destacó en el panorama cultural de nuestro país debido a su gran talento en las letras clásicas y modernas. Hombre letrado, devorador de libros, pero sobre todo un vocero de historias no conocidas, no inventadas, de historias entrañables y sobre todo poderosas